Vamos a estudiar con Rashi el capítulo 25 de Shemot, versículo 1 y versículo 2. Hashem le habló a Moshe diciendo, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Vaidaber el Bene Israel, y aquí es lo interesante, Vaijuli Terumá, transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregar. Este mandato fue entregado, como está en el versículo anterior, Hashem le habló a Moshe cuando dice Vaidaber. La Bab es un conector que nos está diciendo y a Moshe. Cuando tiene este conector nos enseña Rashi que es una continuación de las leyes de la parasha pasada, que son una continuación de lo que fue entregado en el monte Sinai. Que le diga a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Lo que está en minúscula son ampliaciones del concepto que nos hace la Torah Emet, basado en la ley oral. Que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motiva a entregarla. El contexto es el medio shekel para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Hasta el momento nos queda claro. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que una contribución es dada a Dios, es decir, para mí. ¿Cómo así que una contribución para Dios? Luego es que, ¿acaso, como hemos estudiado anteriormente, Dios necesita algo que le den? El principio es el siguiente: todo idólatra necesita ofrecerle algo a su ídolo. Los idólatras le llevan comida, incluso ofrendas de sacrificios de personas, etcétera, etcétera. Lo que hace que el ídolo tenga algún poder en la mente de las personas, no en la realidad, es el poder que le atribuye cada persona a ese ídolo. Entonces, cuando la gente dice el ídolo, el muñeco tal, del santo tal, ese sí que hace milagros, todo el mundo corre para donde ese muñeco y le empiezan a cada uno a atribuir, a decir que hace más milagros, más milagros, más milagros, hasta que se vuelve muy popular ese ídolo. A ese ídolo le ofrendan cosas. Ese es el sistema de idolatría. Se le piden cosas y se le llevan cosas. La pregunta es, ¿y Dios acaso necesita que le llevemos cosas? ¿Por qué se le manda al pueblo de Israel que le den a Dios? Sí, porque dice para mí que le den ofrendas de dinero, que en este caso es medio shekel. Dicen los sabios, Dios se encuentra en los cielos y en la tierra. No obstante, él deseó fuertemente aquí que su presencia descansara sobre el pueblo judío como un padre que abriga pues fuertes sentimientos por su hijo. Rashi nos hace una aclaración, que tomen una ofrenda. Para mí significa dedicada a mí. Entonces la idea que nos da Rashi es que la ofrenda que está solicitando Dios en el versículo pasado es una ofrenda que debe ser dedicada a mí, ¿sí? O en mi honor, como nos lo está diciendo aquí la Torah M. Es decir, que la idea no es que Dios necesita esa plata, Dios no necesita nada. El concepto básico es que Dios no necesita nada. El día que Dios necesite algo, deja de ser Dios. Dios es autosuficiente. Dios no tiene deseos como nosotros, porque el deseo está basado en una carencia. Yo deseo lo que no tengo. Por lo tanto, Dios no tiene necesidades. Si Dios tuviera algún tipo de necesidad, dejaría de ser Dios, porque sería imperfecto. Todo lo que necesita de algo es imperfecto. Si Dios es autosuficiente, entonces, ¿para qué nos está pidiendo aquí la ofrenda? La ofrenda del medio shekel. Entonces, Rashi lo primero que nos está haciendo advertencia es, ojo, es en honor al Señor que debe ser la ofrenda. Misraje nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué tiene que escribir la Torah que tomen para mí una contribución? Rashi respondió que el versículo no podría comprenderse en el sentido literal, pues ¿cómo puede uno dar a Dios algo que ya es de él? Porque ya él creó todo. Más bien significa
que la contribución debe ser dedicada a Dios, ¿sí? Hay otros pasajes de la Torá donde también Dios dice, para mí, como por ejemplo en la Parashá Bo 13:2, se nos dice, santifica para mí a todo primogénito. Sin embargo, ahí Rashi no se detiene a explicar, se detiene a explicar acá para traernos claridad sobre este punto. Esta es una alusión a la explicación que previamente se nos había dado, que Dios deseaba morar entre el pueblo y por lo tanto pidió que el tabernáculo fuera dedicado a él. Ahora, ¿qué es lo que le suena raro a Rashi para que se detenga a analizar este versículo? A Rashi le suena raro el hecho de que aquí diga que se tome una ofrenda para Dios, entendiendo que es obvio que cualquier contribución para la construcción del tabernáculo es en aras de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Para quién otro sería? Es lógico que sea para Dios. Entonces sería una redundancia. Entonces Rashi dice, ojo, por ahí no es. Sí, obviamente es dedicada a Dios, pero hay algo más detrás de todo esto. El versículo nos enseña una ley práctica. Si una contribución no es dada con las intenciones correctas, es inválida. Y ahí vemos en todo el sistema de ofrendas que se hacen en Levítico, aparece este principio. Fíjense que, por ejemplo, para escribir un rollo de Torah, el que lo escribe debe todos los días tener al momento de escribir la intención correcta, la intención de ese rollo es para que sea bendición para el pueblo de Israel, etcétera. Si no, ese rollo no es válido. De la misma manera, si alguien dona, debe ser una donación dada con la intención correcta. La intención correcta es que esa donación no debe ser para ser exaltado delante de los demás, ¿sí? O para generar envidia en otros, o para aparentar que tengo mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué dice el versículo? Habla a los hijos de Israel y que tomen para mí una contribución y no más bien que me den una contribución, sino porque la base es esta, mire, diles que tomen para mí. ¿Por qué no dijo que me den? Es más fácil de entender, ¿no es cierto? Y aquí entonces es donde vamos a entrar en un punto muy bonito. Fíjense lo siguiente. La Mishnah, el Shekalim número 3, que es una sección del Talmud de Jerusalén, nos dice que si un individuo no hizo su contribución voluntariamente, se le enviaban recaudadores a su hogar para cobrarla, incluso contra la voluntad del propietario. Si alguien no daba esta contribución voluntariamente, entonces le mandaban a los recaudadores directamente a su hogar y le cobraban esa contribución. Entonces, o descubrimiento, el medio shekel era obligatorio. El medio shekel no era voluntario, según nos enseña el Talmud. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y por qué dice que cuyo corazón lo motiva a entregarla? Es decir, que la entrega del medio shekel debe ser voluntario. Y aquí nos detenemos en un punto. Este medio shekel de que se habla aquí está dedicado a la construcción del Mishkan. De modo que hoy en día no se puede pedir medio shekel porque el medio shekel está ligado exclusivamente a la construcción del Mishkan. Como hoy en día no se piden diezmos porque el diezmo es un mandamiento exclusivo para el que sembraba la tierra y sacaba de ella su fruto en la época en que había templo construido, lo cual no quiere decir que no debemos dar, sino que debemos dar correctamente y que por ignorancia y muchas veces también por negocio se pide diezmo y se pide medio shekel basado en la ignorancia de la gente. El medio shekel no se pide en una sinagoga actualmente, ni se pide en una sinagoga actualmente el diezmo. No se vive de diezmos en una comunidad judía. Bien, el diezmo
En la actualidad es cambiado por el concepto de la ofrenda, la sedacá. Y la sedacá no consiste en que el comunitario coge, además de la membresía que paga, coge el 10% de su sueldo y lo entrega allá en la comunidad. Eso no existe. La persona debe, por su propia voluntad, distribuir la sedacá entre las personas, instituciones, etcétera, que considere útil dar. Es su responsabilidad personal. Y el medio shekel estaba ligado directamente a la construcción del tabernáculo. Y posteriormente, cuando fue construido el templo, se entregaba el medio shekel anualmente, se entregaba medio shekel por parte de cada uno de los miembros del pueblo de Israel con el fin de hacer el mantenimiento necesario que tuviese que hacerse del templo. Cuando desaparece el templo en el año 70 de la era común, desaparece el shekel, el medio shekel. Actualmente en las comunidades judías se tiene la costumbre, no la obligación, sino la costumbre de dar, ¿sí?, donaciones para estos días de Shabbat Shekalim, para algunos mantenimientos del edificio, de la sinagoga, los edificios de la comunidad, ¿sí? Pero es una costumbre y es una ofrenda voluntaria de cada cual dar para la institución tal o para la página de enseñanza de Torah o para el Midrash, etcétera, dar una contribución para alguna de las necesidades que se tengan. Además de lo que la gente da en su aporte que hace a la comunidad. En la época en que estaba construido el templo era una obligación. Ahora retomemos aquí el tema. ¿Y por qué entonces se nos dice que es voluntario si era una obligación? ¿Cómo puede escribir Rashi entonces que las contribuciones deben ser dedicadas a mí, o sea, con una intención santa, al grado de que una intención inapropiada puede invalidar la mitzvah? Cuando encontramos que había algunos individuos que fueron forzados a hacer la contribución contra su voluntad, como nos lo enseña la Mishnah, esto significaría que, según Rashi, ellos no cumplieron los requerimientos de la mitzvah de todos modos, pues faltaba la intención. ¿Cuál es el sentido entonces de todo el ejercicio? Ambos problemas son resueltos por Sforno, uno de los grandes comentaristas de la Torá. Él escribe que la recaudación de fondos para el tabernáculo no es una mitzvah que recae sobre cada individuo, sino más bien sobre aquellos designados para cobrar. Es decir, que cuando dice aquí el versículo, tomen para mí, está diciéndole a los líderes, vayan y tomen de lo que tiene el pueblo mi ofrenda, es decir, cojan, y ustedes los líderes deben darla voluntariamente en aras de la construcción del templo. El hecho de tomar del pueblo quiere decir que el pueblo tenía ese dinero. Y por otro lado, el hecho de que ellos, los líderes, ahora que cogieron ese dinero, que lo tienen bajo su recaudo, lo tienen en sus manos, entonces ustedes, líderes, lleven esa ofrenda de corazón y entréguenla voluntariamente para Dios. En otras palabras, que el líder no se quede con la plata que recogió del medio shekel para el tabernáculo, que no se le ocurra darle otro destino, que por el camino no se le tuerza el corazón y entonces diga, no, más bien de todo, yo recogí, por decir algo, 5 millones, entonces de estos 5 millones, ay, yo como necesito también para esto, necesito para que más bien me cojo 3 milloncitos y doy 2. Y el Señor entiende, era obligatorio el medio shekel para todo el pueblo, pero la intención de corazón era de los líderes que recaudaban el dinero para ser entregado para la construcción del tabernáculo. Ahora sí entienden por qué dice tomen y por qué dice voluntariamente, y ya nos cuadra todo. Tomen voluntariamente los líderes. Cada individuo tenía que dar obligatoriamente. Entonces, así se vuelve necesario obtener la contribución a la fuerza. Es el recaudador y no el contribuyente quien cumple
la mitzvah. Por lo tanto, mientras el recaudador tenga las intenciones correctas, la mitzvah se habrá cumplido. Y ahí es donde caemos en algo que es desgraciadamente muy común, y sobre todo muy común dentro de las iglesias. Y es que los líderes recogen dineros con diferentes excusas a la gente de sus iglesias o comunidades, ¿sí? Y no le dan un uso adecuado a ese dinero, sino que muchas veces ese dinero lo utilizan para sus deseos mezquinos. El dinero que se recoja no es del pastor, no es del líder. El dinero que se recoja es dinero que debe darse de corazón para las necesidades que tiene la comunidad. Tan vigente es la Torah en esto que al hacer estos análisis llegamos a estos puntos que son claves, que el que recoge la plata siempre va a tener la tentación de quedarse con ella y que por eso el Señor le dice, pilas, el mandamiento no es para ellos, el mandamiento es para usted que se me puso de líder, entonces ahora usted tiene que recogerla y tiene que entregarla voluntariamente, con un corazón dispuesto. Las comunidades no son de una persona, por eso se llama comunidad. Una comunidad es donde todo el mundo tiene derecho a saber cómo están las cuentas, tiene derecho a preguntar por ello sin que después lo miren rayado y tiene derecho a participar de unas elecciones donde periódicamente se elige el consejo directivo de la comunidad, que es el que va a distribuir todos los recursos, es decir, representantes por elección popular democrática que son electos para dirigir la comunidad y ellos se deben encargar de distribuir todos los ingresos para los pagos de los sueldos del rabino, los sueldos de todas las personas que trabajan ahí, con prestaciones y con todo lo de ley. Ahora, también por eso es que vamos a ver en los versículos más adelante, como dice, esta es la ofrenda que deberán tomar los líderes de la gente del pueblo, oro, plata y cobre. Si dice tomen de ahí, es porque el pueblo ya tenía oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Y entonces nos surgen otras preguntas. ¿Cómo así y era que el pueblo tenía madera de acacia? Sí tenía. El pueblo previamente había recibido una orden de sembrar acacias y tenía la orden de haberla cortado y haberla llevado. Si tienen preguntas, con mucho gusto.